Son las 7:19 de la tarde. Sean bienvenidos a la primera mesa de análisis diagonal debate sobre el debate presidencial, justamente. Antes de empezar, me gustaría aclarar que un debate es, por definición, un lugar en el que se busca el diálogo de expertos sobre un tema en particular. Sin embargo, también es un lugar de oportunidad para los candidatos en estas elecciones para demostrar sus habilidades, dominio de los temas de la agenda pública y, sobre todo, saberse diferenciar ante las demás opciones que existen. Vamos a tener varias secciones y me gustaría empezar diciendo que en los análisis que se harán se dejará fuera a los candidatos independientes. ¿Por qué? A los candidatos independientes, si vamos a ser honestos, no tienen ninguna posibilidad de ganar. Probablemente aquí mis compañeros tengan opiniones diferentes, pero lo que queremos es acortar un poco los temas. Oscar, no sé qué nos puedas decir sobre los candidatos independientes, ¿cuál es tu opinión al respecto? Primeramente estoy convencido de que el hecho de incluir a los independientes, tanto en las elecciones, pero en este caso en lo que fue el debate presidencial, tuvo un impacto en el sentido de que le redujo el tiempo a los otros candidatos de responder las preguntas que se les estuvieron haciendo. Por ahí vimos varias cuestionamientos que le hicieron, por ejemplo, a mí cuando le preguntaron si Enrique Peña Nieto era honesto o no tenía tiempo para responder. Cuando Andrés Manuel se le hicieron varios cuestionamientos, por ejemplo, lo que fue los departamentos. No quiso. ¿Perdón? No quiso. No quiso, pero también y han venido diciendo que no tenían tiempo suficiente para responder. Obviamente, en las preguntas iniciales, dentro de cada uno de los distintos subtemas que tuvieron para discutir, se les daba solamente un minuto y medio para responder. Entonces, el que ellos entraran, pues sí redujo de manera importante el tiempo que tuvieron para responder y pues para intercambiar las ideas. Pues, como sabemos, en este debate fue el primero presidencial aquí en México donde hubo una oportunidad de hacer réplicas, de hacer preguntas a los distintos candidatos, lo cual yo veo como algo muy favorable en términos de lo que los ciudadanos esperamos de un debate. Pero sí, yo creo que, pues como hemos comentado, lo del Bronco fue algo completamente atroz. Entonces su participación, pues, si bien tiene derecho a querer ser presidente, pues... Atroz como las manos que van a ser trozadas. Exactamente, simple y sencillamente fue a quitar tiempo. Margarita Zavala, yo diría que su error o lo que más le afectó fue el nerviosismo, no lo pudo controlar. Yo creo que eso fue lo que la hizo ver como estuvo. Sí, y obviamente pues que ya sabíamos que iba con una línea narrativa que pues puede o no gustarnos, pero pues no pudo o no supo cómo llevar ese tema a algo atractivo para los electores. Concuerdo mucho contigo en el aspecto de que atascaron un poco lo que son las intervenciones, ¿no? Sí dificultaron que fuera mucho más fluido lo que es el debate. Sin embargo, creo que sí es bastante necesario que si vamos a incluir figuras como los candidatos independientes, se les incluye en los debates. En este caso, nosotros los estamos sacando de nuestro propio debate, de nuestro propio análisis, por una cuestión de pragmatismo, ¿no? Pero la cuestión es que ellos cuentan mayormente con el debate para postularse. ¿No sé qué piensas tú, Jaime? Pues, básicamente, el INE y los organizadores del debate se encuentran en una disyuntiva muy difícil, porque por un lado, sí te brindan mayor dinamismo y una mayor profundización de las ideas si los eliminas, si los sacas de la ecuación, y un debate de tres hubiera sido mucho más atrayente para el público, se hubieran podido expresar mejor las ideas. Pero al otro lado, si incluyes la figura del candidato independiente, su única oportunidad, ya que no tiene spots, o los spots que tiene son mínimos, de presentarse es el debate. Y si también lo sacas del debate, pues no tiene la menor oportunidad, si de plano no la tiene ninguna. Es prácticamente imposible que alguien, que Bronco o Margarita puedan ganar. Si los sacamos de la ecuación del debate, que es el único foco que puedan tener, los anulamos. Y si los vamos a anular, ¿para qué los tenemos?
sí es complicado. Ahora, lo que dices del tiempo de Andrés Manuel, a mí me parece que más que no haya tenido tiempo, no quiso. En más de una ocasión, los moderadores le dijeron la palabra y él dijo, no quiero contestar. Es complicado por parte del INE. A mí me gustaría que lo hayan incluido en este primer debate. Después hay que ver las encuestas, si suben, si tienen opciones reales, incluirlos, si no, excluirlos. A mí es lo que me gustaría, que una segunda vuelta de debate. En un segundo debate, en un tercer debate, excluirlos. A mí es lo que me parecería, si sus números no nos están viendo un aumento real o una opción al menos viable para ganar. Pero sí tenemos que aclarar que no es, o sea, sería deseable que no estuvieran por lo que representa que estén, pero no los podemos es una cuestión de justicia, es una cuestión de equidad. En ese caso yo creo que el problema es que los candidatos, sobre todo uno, se forcen a solo aceptar los debates del INE. El INE tiene la obligación de incluirlos, pero podemos ver otros debates, universidades, de las cámaras de comercio, de las cámaras de empresariales, donde solo invitaran a los 3 candidatos, a los 3 punteros, o inclusive a los 2 punteros, porque al final de cuentas esta elección va a ser de 2. Y ahí sí, el INE sí se ve obligado a integrarlos, pero pues me gustaría que hubiera otros debates, no solamente los obligados por ley, porque al final de cuentas ahí en esos de ley tienen que estar. Bueno, en este caso incluso el INE prohibió otros debates fuera de los oficiales. No, el INE lo que prohibió fue debates en la intercampaña. Que después se retractó. En la intercampaña, pero los prohibió y luego los desprohibió. Exactamente. Pero el candidato Andrés Manuel no quería. No. Pues sí, de hecho, no quería debatir, pero pues es algo que yo creo ha estado ahí en todas las elecciones. El puntero nunca quiere debatir. Enrique Peña Nieto no quería debatir en 2012, en 2006 también vimos que Andrés Manuel se rehusó a el debate, pero es algo, digo, en esta elección sí es cierto que Andrés Manuel no ha querido debatir, que en otras sí quiso, la pasada media 12, y ahorita pues vemos si no mal recuerdo fue Anaya el que pidió que fueran 5 debates, cuando menos. Entonces pues sí es algo que concurre, ¿no? En cada una de las elecciones. El puntero no quiere, los que están abajo, los que sienten que tienen oportunidad, quieren más debates. Bueno, es un tema complejo en la cuestión de la legalidad de la justicia, sobre todo en las próximas elecciones. No sabemos a ciencia cierta qué tan exitosos vayan a ser las candidaturas independientes, en el sentido de que haya más postulaciones en las próximas contiendas presidenciales. Deberíamos de dejar aparte un poco las excentricidades de los independientes y pasar al siguiente tema. De el independiente, las excentricidades de el independiente. Bueno, también tienes una candidata que no dice nada. Candidato sin partido, digamos. Independiente de la mafia. Bueno, ahora me gustaría saber cuáles son sus opiniones acerca de las expectativas que tenían los candidatos antes de llegar al debate. Es decir, ellos llegan al debate, abren la puerta, se suben a su podio. ¿Qué expectativas, qué objetivos tenían ellos? Algunos saludan, algunos se van groseramente al final, las cabecitas blancas. Pero me gustaría saber qué opinión tienen ustedes, qué objetivos tenían los candidatos, qué tenían que lograr. Pues para mí es claro, digo, Andrés Manuel llega con la intención de no perder, de no verse afectado, de no engancharse, como le han dicho sus asesores todo este tiempo, como lo hemos visto en las entrevistas que ha dado, de no engancharse, de no inmiscuirse, de no meterse al pleito y de salir lo menos cañado posible. Él sabía que todos los candidatos le iban a atacar, es el puntero, es el que hay que bajar, todos los candidatos le iban a atacar, ya sabía más o menos lo que iban a sacar, le iban a sacar la amnistía, lo de Bejarano, algún problema que haya tenido cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, a sus amigos, Barlet. ¿Crees que no contestar a las réplicas acerca de esos temas era su objetivo? No, su objetivo era no engancharse y no dar pie a que lo siguieran atacando. Me parece la peor estrategia la de no contestar. Podría haber contestado y haber aclarado o tratado de aclarar y haber expresado sus puntos de una mejor manera. El no contestar solamente da pie a que lo que te están diciendo es verdad. Si no contestas, estás diciendo que lo que estás diciendo es sobre AMLO, sobre Midi Anaya. A mí ahí sí, yo creo que el primer debate era entre mí y Anaya. AMLO iba prácticamente
en modo automático. Iba solamente a asistir, a cumplir con el INE, porque ya miró lo que le costó la elección de 2006, el no asistir a un debate, le costó en puntos, al final sabemos cómo terminó esa elección. Él iba solamente porque tenía la obligación de ir. Meade y Anaya se estaban jugando el que podía ganar la elección. Esa elección, el segundo, los primeros 2 o 3 meses de esta elección, lo que hemos visto es una disputa fuerte, fortísima, desde el gobierno y desde todo lo que pueda hacer Meade para disputar el segundo lugar. Son los depositarios de la fe, los que no quieren AMLO. El AMLO, por decirlo de alguna manera, el Estados Unidos contra AMLO. Y en ese sentido, llevan 2 estrategias diferentes. Me parece que en un primer momento Meade lleva una estrategia de lo que es, del técnico, del tecnócrata, del funcionario, no del político, sino del funcionario que sabe del taking maneje, de cómo funcionan las cosas. Y en un primer momento miramos a Meade proponer ciertas cosas, buenas, malas, pero con propuestas, algunas propuestas rescatables. Y Anaya lo mismo, él es un pacador, él va a atacar a AMLO y a proponer. Pues, al final de cuentas es el mejor en esto, es el que mejor debate, es el que mejor sabe, es el que mejor puede atacar, el que mejor réplica, el que tiene mejor réplica, es el que se dan mejor las cámaras. Y en ese sentido, Anaya va a destrozar a Meade, más que destrozar a AMLO. Yo creo que Anaya va a posicionarse como la opción ganar que le puede ganar a AMLO. A eso va Anaya y a mi parecer lo logra. Bueno, mira, regresando a lo que estaban diciendo sobre engancharse y a la pregunta que le hiciste a Jaime sobre si es una buena o no estrategia, yo creo que la estrategia no era no engancharse, la estrategia era que no lo hicieran enojar. Obviamente Andrés Manuel cuando se engancha, se enoja, Y sale el peor pero la estrategia no es no engancharse, es no enojarse. Yo creo que como estrategia, para no enojarse, sí le funciona. En el debate ya estuvo un punto en el que no lo iba a lograr, pero yo en lo personal no me gusta esa estrategia, a mí me gusta más como lo aplicó Anaya, o sea, es que no engancharse no es no contestar, es te contesto y ya no te vuelvo a tocar el tema. Yo doy mi respuesta, esto es lo que está sucediendo o lo que no está sucediendo, por esto, estos son mis datos y ya. Si me sigues, como dicen por ahí, picando, ya ahí lo dejo. Sí es uno de los puntos débiles, como comenté, estuvieron a punto de hacerlo enojar, pero en su expresión se miraba molesto, se miraba ya tenso, pero en su salida también, pero yo creo que ella no tenía razón para estar molesto. Ahí yo creo que lo que buscaba AMLO entrando al debate era que ya se acabara el debate. Él no quería estar ahí. Si él hubiera tenido oportunidad de no ir, no iba. Si él le hubiera dicho, no te va a afectar las encuestas, no va. Él iba como alumno nada más a decir que sí vine y salirse de la clase. Y a cumplir con un requisito de los spots y sus frases. Seré pequeño, pero un lagarto, y esto va a ser esto. Un spot más. Anaya y Meade, concuerdo con Jaime, lo que iban era buscar quién era el segundo lugar, a demostrar, a dar una certeza de que sí se le puede ganar a Andrés Manuel. Yo creo que sí logran el objetivo que estaban buscando, sin embargo, se da una disputa que a efectos de bajar al puntero no se logró cuando ellos empiezan a pelear entre sí. Me parece que Meade sí propuso, me parece a mí que Anaya propuso todavía más. Meade sí se vio como un tecnócrata y Anaya precisamente fue a atacar y a proponer, que yo creo que eso a final de cuentas es a lo que se va a un debate, es un término medio, como se dice al principio, tal vez el ideal o lo que nosotros, los que estamos aquí en la mesa, quisiéramos es que se fuera a contrastar ideas, a una disputa de proyectos, de por qué sí, por qué no, yo vengo a traer esto si soy presidente, esto es lo que no quiero hacer, pero en un debate de este tipo, la manera de llegarle a al mayor número de personas es atacando, defendiéndote y proponiendo las tres. A mí me parece que es lo que buscaba Anaya, lo logró. Me parece que sí buscaba él posicionarse como el segundo, como lo han venido trayendo las encuestas, lo logra. Andrés Manuel, pues como dije llanamente, quería irse del debate, quería irse intacto, sin que le afectara en las encuestas. Prácticamente lo que hemos visto hasta el día de hoy demuestra que sí se fue con la suya. Y Meade, pues prácticamente demostró que no sabe comunicar. Demostró que él es José Antonio Meade. Demostró que nos quedó clarísimo. Demostró que no eso seguro. Y
también demostró que no ha podido posicionarse como un candidato ciudadano, sino que sigue viéndose como... Yo creo que después de lo que voy a decir, las 3 personas que nos estén mirando van a decir que necesitamos una persona que defienda a AMLO, ¿no? O que tenga un corte un poco más amlista. Yo creo que... No tenemos ideas. Yo creo que AMLO ha caído en una cuestión de comodidad. No solo en el debate, sino en el resto de entrevistas y de pseudo debates o pláticas, diálogos que ha tenido con analistas, como en Milenio, como en Tercer Grado. Él solo va a repetir lo mismo que hizo en sus estados. Él, por más que lo pongan entre las cuerdas, nunca te va a contestar. Él no va a debatir, él va a hacer spots, a donde sea. Y ya tomó la medida de que esa es la cosa que tiene que hacer, porque está funcionando. Y hay mucha gente que tras el debate le gustó las respuestas de AMLO, aunque fueran evasivas. Es un gran problema. El otro problema es que, como sucede con la mayor parte de los populistas, el discurso de que todos... No es el tema de... Yo diría que sí. El problema es que el hecho de atacarlo refuerza el sentido de que todos echan montón, tal cual. Y es una de las razones por las que AMLO siempre lo repite. Y atacar a AMLO, en vez de debilitarlo, solo lo fortalece. Lo haces ver como el que quieren tumbar, como que el sistema no lo quiere. Están en contra del antisistema. Es el antisistema, sí, exactamente. Y eso AMLO lo sabe, o al menos sus asesores, no sé si él lo sepa, sus asesores lo saben y lo convencen de eso. Eso es lo que yo pienso sobre AMLO. Sobre Meade, yo creo que Meade está en una disyuntiva sobre lo que le convendría esperar en el debate y lo que le dijeron que tenía que hacer en el debate. El papel que cubrió Anaya de presentar datos, presentar pruebas, es algo que Meade debería de estar haciendo. Es algo que en el perfil de Meade, es algo que en el perfil de una persona que es gris en su forma de ser, pero que es bueno para ser tecnócrata y se supone que es bueno con los números, debería de ser. Sin embargo, no. Es que una cosa es saber comunicar y otra cosa es tener conocimiento, tener datos. Pero no lo está intentando. Los intentos fueron mínimos, hay que admitirlo. Pudo haber dado muchos datos de los que dio Anaya, por ejemplo. Pudo haber dado datos, esa es la cuestión. Pudo haber dado datos, pero Anaya tiene, lo vimos, por ejemplo, cuando debatió con Beltrones, cuando tiene la capacidad. Sabe atacar. Claro. Y ese es el problema. En el debate tienes que, o sea, cuando tú presentas la propuesta, tienes que tratar de rasgar algo. Y eso es lo que Meade no está logrando hacer. Y en parte, cuando lo intenta, no lo logra porque la gente no le cree, porque es parte del PRI. Esa es una... A mí, por ejemplo, me gusta más el Meade de la mejor de la primera media hora del debate, donde más o menos propone políticas públicas sensatas, el código único, los primeros 100 días, y se voy a... Lo pasa degradando, el código único... Como pasa en todos los debates priistas. A mí me gusta mucho la idea de José Antonio de igualar, de cuadruplicar la capacidad de investigación del país, que uno de los problemas de México es la impunidad, es el problema más grande en México. El 98% de los delitos que se cometen en México no se sancionan, y eso es básicamente por un problema de procuración de justicia, y su planteamiento es bueno. Ya no hay que reforzar la policía se ha duplicado con la inversión en policía. Esa es una buena medida por parte del candidato Meade, pero después se sale de eso, de lo que pudiera ser su fuerte, de proponer políticas públicas más o menos acertadas, más o menos desgraciadas, porque no es el espacio para ampliar. El espacio son tus plataformas y tus mítines, pero ahí se va a esbozar. Cuando se sale de eso, cuando tengo ahí, entonces entramos al segundo, a lo que es el segundo tema, el desempeño. Yo no me quería, yo sí sentí que me iba por ese lado, por el desempeño. Pasamos al segundo tema, pues de una vez, simplemente para recordarle a las 7 personas que nos están mirando. Y contando. Probablemente sean 2 familiares de cada uno y un amigo, los que están manejando la cámara. El primer tema, bueno, el tema general es, si no me equivoco, gobierno y seguridad.
Desempeño ciudadano. El primer subtema es corrupción e impunidad. impunidad. El segundo tema fue seguridad pública y violencia. Y el tercero, democracia, pluralismo y derechos humanos. Por el lado por el que te fuiste, era principalmente seguridad pública y violencia. Ajá. Por el aspecto de de las propuestas de MIT, que probablemente es el área donde tengan más desarrollado. No, bueno, para mí la área que debería tener más todo lo que tenga que ver con economía. Yo creo que economía y las relaciones exteriores. Yo creo que debería ser su parte. Yo creo que los temas que más tenían que tener desarrollados todos los candidatos eran Es la función por de la la impunidad y el de seguridad. ¿Por qué? Porque son los temas que más le importan a la ciudad. Sobre todo porque, a mi forma de ver, Como diría el- Lincoln en su momento, es la función, estúpido. Esto va a ser lo que va a no, decantar. el problema es que el tercer subtema, democracia, pluralismo y derechos humanos, es un tema no solo amplio, sino El ambiguo. INE lo hizo por esta política actual de políticamente correcto. Se incluye un tema que si bien es importante, Que es el lugar donde Margarita debería de haberse lucido. Bueno, entonces yo dijo como 14 veces que era mujer, por si no te habías enterado. Digo, yo no dudé. No, Viéndola, no dudaba. no, lucirse, yo no la vi lucirse, ¿eh? Lo vi intentando lucirse. A veces no nos cobran de la oficina, pero lo intentó, sí. Demasiado nerviosa, demasiado falta demasiado falta. Sí, las vamos a ver, acuérdense que vamos a ver a los problemas. Yo creo que en cuestión de propuestas, digo, Andrés Manuel otra vez dijo todo en sus frases que ya conocemos, fue a repetirnos el panfleto de frases. Comunista. O sea, dijo lo que propone, pero como siempre lo ha venido diciendo. Sí. Generalidades, exactamente. Que está muy bien. O sea, sus generalidades tiene esa ventaja, ambos, que son tan llegan tan fácil, o sea, es tan fácil de tolerar y tan emotivo que decir, vamos a atacar los problemas del país y vamos a atacar la... Pues es que los problemas se tienen que atacar. Sí, Entonces, pero sin especificar cómo. Claro, Espumosa. es que también los comos a veces los simplifican. Los simplifica demasiado. Yo estoy completamente de acuerdo que tiene que haber voluntad política. Estoy de acuerdo que la corrupción se tiene que barrer con las escaleras de arriba hacia abajo, pero falta ahondar. No más debe haber voluntad, sino debe de haber voluntad, pero voluntad para construir instituciones, para dar autonomía. Y en una de las que repitamos, si el presidente no hace un punto, los gobernadores no van a hacer los puntos, es lo que dice, de arriba hacia abajo. Entonces, cuando él sea presidente, Álvaro Mazo va a dejar de ser jugar punto, o Kiko Vega va a dejar de ser jugar punto. Digo, porque ahí estás mezclando gobiernos distintos. Es lo que pero si el presidente no es jugar punto, los gobernadores no van a ser jugar puntos y los presidentes porque está partiendo una premisa de que Morena va a ganar las 9 gubernaturas que están en juego. Bueno, 32 que en van ese a caso. ahorita en esta elección están en juego 9. O sea, de esos 9 no van a ser. Los otros 23 sí. A lo mejor, pero digo, yo sí creo que tiene que haber voluntad. O sea, eso por sí mismo no significa que vayan a suceder las cosas, pero sí me parece algo importante. Me gusta la propuesta de Anaya de que no haya efectivo en los gobiernos. A mí me parece una idiotez que en estas alturas de la tecnología sigan habiendo transacciones de efectivo en el gobierno. Lo comento porque dice que todos no pueden desviar y que tú puedes robar. Bueno, sí, pero te has dado cuenta de esos desvíos. Precisamente porque la tecnología te permite ver a dónde se fue. Me gusta lo del código único penal, aunque no es una propuesta nueva. Sí, tendríamos que ver cómo ahora sí se va a lograr. Pero sí me gusta esa propuesta. Me gusta que estén de acuerdo con la Fiscalía Autónoma. Más o menos. Sin embargo, tienen de acuerdo. No, a ver, vamos A ver, vamos a ponerlo punto por punto. la respuesta de Anaya. Están de acuerdo con una Fiscalía Autónoma en esos términos, así como lo dije, en una Fiscalía Autónoma, pero la manera de implementar una Fiscalía es donde cambia. Unos proponen ternas, otros proponen que la decide el Congreso. Manuel dice que él manda una terna y el Congreso decide. Eso es lo que se viene haciendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la actualidad? Porque se está cambiando de una procuraduría a una fiscalía. Pero, por un cambio en el nombre, tal vez. Ya ni digo, es que también tenemos el problema que con Andrés Manuel no hay una certidumbre total en ninguno de los temas que está proponiendo.
no sabemos si de fondo solo está proponiendo ese cambio o se está proponiendo algo más. Depende del público que le hable, como dijo Anaya. Depende, yo creo que Anaya tiene razón en eso, que ahí Andrés Manuel no podía escoger a un público al cual hablar porque estaban todos los públicos escuchando. Sin embargo, yo sí veo bien que todos quieren una fiscalía autónoma. Me gusta que MIT proponga un ministerio público autónomo. A mí me parece que ellos dos son los más propositivos y en general hay propuestas de ellos que sí me gustan. Las que no me gustan, por ejemplo, pues no se encontraban en este debate, ¿no? Todavía no llegamos a ese punto, por ejemplo, de no haber ninguna persona que nazca con pobreza extrema. No sé cómo le va a hacer MIT, no sé cómo le va a hacer Anaya con el ingreso. Todavía no entramos a eso, ¿no? Pero con el no sabemos exactamente cómo le van a hacer. Pero... A mí me gustaría, antes de que avanzáramos, retomar un poquito el tema sobre lo de AMLO y cómo se va a barrer la escalera desde arriba. Creo que uno de los cuestionamientos que hace Anaya y que he visto que en la gente tiene pocas repercusiones son los cuestionamientos sobre Romo y Bartlett. Son cuestiones que entiendo que la gente que no esté inmiscuida en la política o en la historia nacional pueda no impresionarle o no darle ningún shock. Sin embargo, hay gente que sabe y lo está defendiendo. Y otro de los cuestionamientos de Anaya es, por ejemplo, lo del señor de las ligas, etcétera. A mí me sorprende la cantidad de gente que dice que eso no importa y que aún así está comprando lo de los gobernadores, lo de que va a limpiar las escaleras de arriba solo porque él sea honesto. Yo entiendo que él está hablando en un electorado muy específico al que no quiero caer en las palabras que usa Héctor Aguilar Camín, de decirle idiota al electorado, no quiero caer en eso, pero siento que no están viendo el debate con la cabeza, están viendo el debate como un spot de AMLO. Yo en este sentido creo, o quiero, o pretendo, yo no sé si las mías son creencias o son pensamientos o son aspiraciones. Creo que las cosas que AMLO dice, no las dice porque las crea. Simplemente es una simplificación para llegar a ese electorado, a un electorado más masivo. Simplifica tanto las cosas que nos confunden sus simplificaciones. Claro, bueno, esto no tiene que ver con sus alianzas, ¿no? Pero sí en sus formas, en su simplificación. Tanto simplifica y genera conceptos como el del PRIAN, que ahora se ha popularizado y todo es el PRIAN, pero es un concepto que AMLO genera. Es parte del populista. Y es parte del populismo. Es una estrategia que viene de un politólogo. Que se lo ha aplicado más, desde que se unió con el PES. El dominio del lenguaje es el dominio de la política. Para poder ganar una elección hay que poder ganar la primera batalla dentro del lenguaje. Y esa batalla ya la ganó AMLO. O sea, ahorita la mafia en el poder, y el PEAN, y los pipís, o ¿cómo? Los pipís. Y ese tipo de cosas han permeado en la sociedad. Y a ese público que ya tiene, al simplificar las cosas, es a la que lo va dirigido su mensaje. En ese sentido me queda, más saliéndome un poquito de lo del debate y viéndolo en la entrevista de miércoles, en tercer grado, y habla de la amnistía, y lo atacaron bastante en el debate por la amnistía. Dentro del buen trato casi presidencial que le dieron. No, digo en el debate lo atacaron todos lo atacaron por la amnistía. A mí me parece que la amnistía es de lo menos... Y ha funcionado, ha funcionado, porque la última encuesta, o sea, no ha funcionado para bajarlo de las encuestas en lo que sería voto, pero si tú checas la última encuesta de Reforma dentro de los aspectos negativos, los pocos que se le adjudican a Andrés Manuel, es el candidato que más se le ve como con posibilidad de pactar con el narcotráfico. Entonces, la imagen de que pactaría con el narcotráfico, ahí está. No ha servido para bajarlo como puntero, pero ahí está la imagen. Va a traer al Papa. Para negociar. Claro. Pero vuelvo al de la amnistía y de el perdón, que también es otra que le sacaron, hacia todo lo que haya sucedido antes. Dice, yo no lo voy a perseguir, yo vengo con amor y paz. Y esta imagen, yo medio lo entendí en tercer grado, por fin pude entender lo que dijo.
que de verdad quiere decir o lo que yo creo que quiere decir. Sin que lo diga un asesor. Sin que lo diga él, asesor. sin que lo diga él, porque Porque los asesores- asesores entiendo. No, bueno, mi punto es decir, Asesores sí hay quienes lo explican. él dice que no los va a perseguir, que no va a perseguir a Peña ni a Salinas, pero Políticamente. él habla de políticamente, exactamente. O sea, el Poder Judicial, si los persigue, que los persiga. Simplemente lo que está queriendo decirnos es que no va a haber una persecución política como ha habido en los sexenios, Como la PGR ahorita. como el Bester, como Anaya, como La Quina y como el hermano de Salinas, Raúl Salinas y todos estos casos. Es lo que nos está queriendo decir. Solamente que tiene un problema cuando quiere ir más allá. O sea, ha tomado tanto esta simplificación de las ideas que no puede pasar al siguiente punto. Y es lo mismo que le pasa en el debate. En el debate solo va a ir a repite sus consignas, porque son consignas, y no pasa al siguiente punto de ¿qué? ¿Cómo vas a acabar con la corrupción? Con el ejemplo. Con el ejemplo. El ejemplo no ha funcionado, no funcionó en la Ciudad de México. Pero no pasa más allá a decir, claro, cuando hay un político que tiene las manos limpias, puede meterse con cualquier otro político, porque el ejemplo ahí funciona, no tengo cola que me pisen, y al no tener cola yo puedo ir por ti, porque no hay un pacto, en ese sentido sí hay un pacto de impunidad, pero no lo dice, no lo transmite, porque a lo mejor sus electores no van a seguir su funcionamiento hasta ahí, sin querer insultar. Algo que él sí quiso llegar a Exactamente. Pero tal vez sí, pero en ese sentido no estoy tratando de atacar a AMLO, al contrario, lo estoy tratando de defender por primera vez en mi vida, yo creo. Estoy tratando de comprender algo que para mí es incomprensible. Trato de entenderlo. Hago la luz. Y bueno, siguiendo con lo del desempeño. Hizo la propuesta precisa de que ganando iba a ser un gran foro de seguridad pública y corrupción para ver cómo lo podía combatir, que es en el marco del que iba a me tener defiendo de mi anterior defensa. porque no lo hizo antes. Tiene 12 años en campaña y no ha podido. No ha Y podido más con la presidencia en la cabeza. pues, con la presidencia en la cabeza tener de los 9 o 10 a lo mejor. Tiene 2 años en campaña y no ha podido desarrollar una estrategia de seguridad en estos 2 años. Va a esperar el 1 de julio para desarrollarla. Para hacer un foro para que la desarrolle. Ni siquiera desarrollarla él, ni sus asesores cercanos, solo ser un gestor. ¿Algo más que quieres decirnos sobre el desempeño? Sí, bueno, más bien en torno a lo que se estuvo comentando, que para mí es todo lo que comentaron conforma un todo más grande. En cuestión a lo de no responder sobre Romo, sobre Bartlett, sobre Bejarano, que el electorado no le critique o que le perdone, que lo pase por alto, la cuestión de comunicación de Andrés Manuel, a mí me parece que todo eso tiene una explicación fundada en varias vertientes. La primera es, Andrés Manuel dice que hay una mafia en el poder, que nos tiene en esta situación, que todo el problema económico, ya sea pobreza, el crecimiento no como lo que nos han prometido, las alzas de las tasas impositivas y cualquier otra situación que enoje al electorado, son a partir de un cambio en la política económica. Él habla de todo eso y si no sucede, o sea, ¿qué hubiera pasado si se hubiera cumplido lo que nos dijeron con las reformas estructurales que hubieran crecido al 5 o 6%, si no hubiera habido una reforma fiscal que impactara como lo hizo en la percepción al ciudadano? Lo que hubiera dicho Andrés Manuel simplemente no se da, él no es presidente y ahí acaba todo. Pero como él dice, vamos a estar mal en la economía, y resulta que a la percepción del ciudadano estamos mal en la economía, entonces eso genera una visión de, él tenía razón. Yo creo, todo este tiempo ha tenido razón. Hay dos cosas. Una, no creo que sea lo de la economía lo que fortalece. No, es una parte de la explicación. Por ejemplo, él sale en el debate de 2012 a decir que todos son corruptos, que Enrique Peña Nieto es un corrupto, luego llegas a un sexenio donde hay corrupción, donde hay una percepción de que simplemente no avanzamos en corrupción. ¿Qué pasa? Dicen, Andrés Manuel tenía razón. Si no hubiera habido corrupción, no pasa nada. No pasa nada porque si no se sabe qué o si no se sabe. Si no hay o si no se sabe. No pasa nada. Porque, o sea, Andrés Manuel dijo que sí eran corruptos, no se sabe que hubo corrupción, pues no pasa nada. Pero como sí hubo, entonces su imagen se fortalece. Entonces, nos ponemos en una situación donde
él no ha tenido la oportunidad o el, digamos, el sector de la ciudadanía que lo apoya, que es de izquierda, a lo mejor tú puedes decir que Andrés Manuel no es de izquierda, pero el sector que regularmente lo apoya es de izquierda, no ha tenido una oportunidad de gobernar en la presidencia de la República como tal. Podemos decir que a lo mejor algunos presidentes priistas fueron de izquierda, pero eran del PRI. Entonces la marca del PRI ya está por los suelos, por los que ustedes quieran. Pero Andrés Manuel entonces está aglutinando todos esos factores a su favor. Ahorita yo creo que es un hartazgo de tal grado que cualquier cosa se le resbale. ¿Sí? Entonces, yo no creo que sea una cuestión de desconocimiento, pero también es una cuestión que se ha estudiado mucho en la psicología política, que también implica lo que vimos en los resultados del debate, que no hay cambios en el debate, sino que prácticamente todos se quedan con la percepción que ya tenían. En esto es igual, es muy poco la parte del electorado que cambia su visión del candidato pase lo que pase. Y principalmente se enfoca en Anaya, que es probablemente el que... Los que sí cambian. El que pudo cambiar un poco del electorado. Yo creo que sí, porque con Anaya, la parte de Anaya que pudo haber tenido como votante se fragmenta entre los que se fueron con Margarita, entre los que eran panistas y se fueron con Mitt, y aparte, pues los que se fueron no porque estuvieran con Margarito porque prefirieran a Mitt, sino porque no les gustó que se aliaran con el PRD. Entonces, como Anaya ahorita se ha venido presentando como la única opción que puede derrotar a Andrés Manuel, yo creo que la parte indecisa o independiente que no quiere ir con Andrés Manuel se va con Anaya, y yo creo que esa parte del electorado es la que siempre está más propensa a emitir cambios y a aceptar, por ejemplo, que un Romo, un Bartlett, un Bejarano, un Napito no son figuras presentables que le ha calado, digamos, la imagen que se ha presentado a Andrés Manuel y que ven en el frente una manera de no tener al PRI. Yo creo que eso es parte de la implicación de la guerra Anaya-Mitt por ser el segundo lugar, ¿no? Por ser la conversión del voto útil. Es parte de la guerra, y claramente a Anaya le está funcionando la estrategia hasta cierto punto de estar tomando ese lugar, de ser la esperanza, aunque suene parecido a lo que decía AMLO. No, de hecho, muchas de sus políticas son muy parecidas. Muy parecidas. Bueno, mira, ahorita hablando de las políticas de Andrés Manuel, que nos dicen que hay un comentario sobre la amnistía que no ha podido explicar la pregunta Andrés Manuel. Sobre lo que... Pero deja que lean el comentario para que se... Nos comenta ABGT, también en lo de la amnistía, se refiere a lo de la amnistía que estaban comentando, mucha gente ha salido a querer explicarlo, muchos simpatizantes de Andrés Manuel o gente del equipo, pero cuando se le cuestionó directamente a él, pues no contestó nada. Y ahí es donde quiero entrar, porque yo no toqué el tema de la amnistía. Déjame comentarlo. A mí no me gusta que no tenga una política de seguridad como tú comentabas, yo lo comparto, sin embargo, hay que tener muy claro el contexto en lo que ha traído la amnistía. Se ha manejado como una ocurrencia, lo dijo como una ocurrencia, tratando de ser breve, lo dijo como una ocurrencia, pero lo que ha dicho es que se va a consultar a las víctimas. Podemos estar de acuerdo o no, puede gustarnos o no, podemos creerle o no, pero lo que ha dicho es que va a consultar a las víctimas. Entonces, ¿cómo o para qué consultas a las víctimas como candidato si toda esa política y todo ese trabajo que conlleva el recorrer todo el país juntando a las víctimas y trayendo al Papo, trayendo a quien se te ocurra para armar una política de seguridad y hacer una consulta a las mismísimas, que es lo que ha dicho, hacer una consulta con las víctimas para ver si se da o no amnistías? Ya nos han dicho que hay una ley, pues prácticamente es difícil que dé una respuesta sobre si va a haber amnistía y cómo, si todavía no consulta a las personas que he dicho que va a consultar. Pero ese es un problema que tiene AMLO siempre. En general, es parte de lo que estábamos comentando. Sí, sobre yo las ambigüedades de AMLO. la amnistía. A mí algo que me provoca cierta acidez estomacal, por decirlo de alguna manera, es que salgan sus defensores, sus asesores, sus
Sale Antonio Antolini, por ejemplo, a defenderlo, ¿no? Mira, yo creo que como al Bronco él también lo deberíamos de Es un ejemplo, es un ejemplo. Digo, Más. más Gerardo Esquivel, que defiende. Claudia, por ejemplo, Claudia Sheinbaum o Jet Kolponetsky, que son parte de que lo defienden. Pero bajen no en el poder. No están en el poder. Bueno, el problema es que ellos tienen que salir a explicar lo que AMLO no puede explicar. Y en muchas ocasiones lo explican de maneras contrarias. Y según ellos basados en un mismo proyecto. Yo creo que eso es parte de lo que, así a términos muy sencillos, de lo que decía Anaya en el debate. Cada uno de sus asesores está hablando a un público distinto. Por ejemplo, tú o yo queremos escuchar a un economista como Gerardo Esquivel, o a lo mejor como a Carlos Ursúa, pero a lo mejor va a haber gente que va a estar contenta con lo que dice Taibo, que a mí me parece increíble, inconcebible, pero A hay él gente que está llevar así contenta con de las eso. campanas, no. Entonces, Y siempre es bajo la excusa del pluralismo y de la integración. Sin embargo, como Pero no nos desviemos hablando tanto ya de siempre marca la agenda. que no marque tanto la agenda, digo. En el debate, al final de cuentas, el que lo gana, el que hace el mejor desempeño, si estamos hablando del desempeño, es Anaya. Y si vamos a hablar del mejor desempeño en el debate, fue el de Anaya, fue el que lo puso, fue el que lo atacó, fue el que le sacó sus fotitos, que parece que se pasó todo el tiempo. Fue el que hizo mejor. Es un niño aplicado. Es un niño. Desde verlo, es un niño aplicado. Es un niño aplicado, sí. Y a diferencia de AMLO, contesta bien y tiene una preparación bastante. ¿Qué es lo que le valió probablemente los 5 puntos que subió en Pues de eso hablamos más tarde, pero tal vez. Pero el ganador del debate, y si vamos a hablar de desempeño, es Anaya. AMLO fue al debate solamente a estar y no hubo ninguna propuesta, ninguna confrontación, ni siquiera una defensa de los ataques que le hacían. Y en ese sentido creo que Anaya se mostró como claramente el que se desempeñó mejor, porque al final de cuentas el debate no es que alguien lo gane, no es una pelea de box ni nada, sino se gana con el debate o se pierde con el debate. Se gana algo, digamos. Se gana algo o se pierde algo, o no se gana ni se pierde. Pero en ese sentido creo que Anaya se posicionó como la opción real para penar a un AMLO que hasta antes del debate se miraba imparable, Antes del debate, a mí, cuando yo miré la encuesta que mostraba la forma que lo traen 48. Después salió una encuesta en el Universal, creo que la semana pasada, que dicen que es muy probable que Morena sea la primera fuerza política del país. Y ahorita están diciendo que a lo mejor el PES sería la cuarta fuerza política. Algo que yo le veo a Anaya, comentando lo que tú decías sobre cómo aprovechó el debate, no solamente fue lo que aportó, sino que no se esforzó completamente en AMLO, que es una de las estrategias que tenía que hacer, dividir sus esfuerzos entre AMLO y MID, uno como la opción contraria y otro como la mejor opción que la otra opción. Se posicionó sobre uno y se agarra del otro por las uñas. La estrategia que trata de vender a Anaya es muy complicada, porque él al mismo tiempo que trata de vender la misma estrategia, la misma percepción o la misma narrativa de AMLO, que decir que es el cambio, él trata de vender esa narrativa, donde un público, por decirlo que ya tienen cautivo, Andrés Manuel, y él trata de venderse en ese público. Cerebros cautivos. Votos cautivos. Trata de venderse en ese segmento de la población del hartazgo. Entre toda la población del hartazgo. Del hartazgo y del miedo. Bueno. O sea, te hartaste del PRI, pero le tienes miedo a Andrés Manuel. Bueno, sí, pero ahí hay dos subgrupos, ¿no? Está el grupo del hartazgo y hay un subgrupo del miedo. La gente él quiere situarse ahí, en ese segmento. Y ahí trata de vender, también de vender el México, la revolución ha sido, y vende un discurso muy parecido al de Andrés Manuel, pero es muy complicado para él porque gobernó este país durante 12 años. Pero se ha deslindado. Mejor le fue cuando Margarita abandona el partido, dice gracias. Sí. Gracias por irte, te puedo atacar a Felipe, puedo atacar a quien yo quiera sin ninguna consecuencia. Y lo trata de deslindarse, pero al fin de cuentas es el PAN. Y al final de cuentas, este concepto, como les decía antes, de la lucha por el lenguaje, de AMLO lo ganó, y él es parte del PRIAN. Sí. Cuando el PRIAN, solo existe, en una parte existe el PRIAN,
En una sola parte existe. Bueno, en eso- la cabeza de Andrés Manuel López Obrador. Eso puede discutirse, por ejemplo, Lozano, que pasa de ser priista a ser panista, ahorita vuelve al PRI. No, no, Digo, no, hay hay PRIAN, hay una mezcolanza. Déjenme que nos hagan una pregunta. Estamos recibiendo comentarios todavía. Nos hace primero Adalberto Alegría, que sí que se necesita para poder participar en esta mesa. Ser economista. En serio. Viene junto con el segundo comentario que nos hace Eduardo Orozco, que este debate es imparcial porque están Están los puros economistas. los dos están invitados cuando quieran participar. Aquí los vemos el siguiente domingo, dentro de 2 domingos. Son bienvenidos los dos. Gracias. Bueno, Claro, no tanto, pero como mis comentarios finales, solamente quisiera traer aquí a la mesa unos datos sobre las encuestas, que dando cuenta, pues eso lo que tenemos que ver es que si hubo algún cambio de al debate. Antes de que vaya por la encuesta, me gustaría decir una última cosa en lo del desempeño. A mí me parece que AMLO, el país que pinta tan mal, como que somos el peor país del mundo, como que nos está cargando la chingada, es parte de su estrategia electoral, es parte de su... Él maneja la alternativa en este país, y como dijiste ahorita, dicta la gente. Y así como él dice ahorita que el que no tiene la pobreza, somos una fábrica de ser pobres y 54 millones de pobres, que son reales, los datos son reales, no los discuto en lo absoluto, esos son. Que no son nuevos tampoco. Esos, porque esos datos se vienen arrastrando desde los años 40. Desde siempre. ¿Desde qué edad? Desde que hay datos más o menos del 84, 85, más o menos confiables, Si hablamos de confiabilidad, ya es otro tema. Bueno, ningunos pueden ser, ¿no? Ese país que nos vende tan catastrófico, porque a mí el país que nos vende AMLO, a mí me pareciera que estuviéramos en Zimbabue. No digas Venezuela, por favor. No, Venezuela está bien. En Zimbabue, con una inflación del 3 millones%, una cosa así. Es el país. Digo, la violencia es fuerte y está acabando con muchas personas, pero no quisiera decir eso, pero voy a decir 26 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Es un dato fuerte, y si eres uno de esos 26, es más fuerte todavía. Si no te importa, si ya te moriste, pues no te importa, ¿no? Si eres familiar de uno de esos 26, pero no es una cifra tan escalofriante. No, Son las más altas que hemos tenido. las más altas desde lo que tenemos. Desde que se cuenta, Desde contabiliza. desde que pasaron las revoluciones. Sí, desde cuándo se cuenta. Okay, hablamos de 26% en el peor de los casos. Él dice en los últimos 30 años, él habla de los últimos 30 años. 2007 fue el año más pacífico de México. Creo que hubo 9 o 10 asesinatos por cada 100,000 personas. Antes de que iniciara la guerra contra el narco. O sea, los últimos 30 años no son iguales, no son una calca. No estamos tan No ha habido un proyecto constante. No, pero mi punto es, este discurso de manejarlo y su propensión a lo histórico, el sentirse parte, o que es parte de la historia, me parece una estrategia, decir, todo está tan mal, cuando llego yo, todo va a estar bien. Y no va a estar bien porque vaya a estar bien, va a estar bien. Es la anteposición de los proyectos. Va a estar bien porque yo voy a decir que está bien y la gente va a creer que yo estoy bien, y es una forma de, a mí me parece, porque para AMLO, el que lo niegue, que tiene una visión histórica de él mismo, que quiere pasar a la historia y ser el líder de la cuarta transformación y compararse con Madero, con Benito Juárez, que no sé si sería buena idea compararse con ese tipo de gente. Depende de que hables. Sí, con la gente que sabe o con el Bueno, en general. yo no sé si tú como liberal verías más que hubiera libertades como las hubo con Francisco Madero. No, bueno, con Madero está. Digo, entonces claro, sí depende claro, qué claro. partes estés hablando. Claro. Con Madero. Y hasta de Juárez, puede Madero cosas, es el- pero... Yo creo que con Madero hubo más libertad. es el apóstol de la democracia, es el mejor y el peor presidente que ha tenido México, tal vez, Madero al mismo tiempo. Depende de qué eso. Del aspecto de que, sí, pero por Lázaro Cárdenas, el padre del corporativismo en México, el creador de una de las cosas más ineficientes que ha existido en este país, el elegido, el que tiene hundido el campo en la miseria es elegido. Sería bueno dejarlo para otro video, Es porque vacío. es una idea muy recurrente en todo tu discurso,
pero es una idea difícil de desarrollar. No. Todo de entender y larga. A lo mejor ya lo del campo y al desarrollo lo podemos entrar después del último Sí, debate. sí, sería- exactamente mi punto es, el México que nos vende a Andrés Manuel no es el México y el México, porque él es parte de su estrategia. Bueno, Dar un te tengo México ahí. mal ¿Cómo para vendes, estar mejor. ¿Cómo vendes la idea contraria? ¿Cómo vendes el otro México, el otro proyecto? Pues el que lo tendría que haber vendido, que era Hagamos Antonio las Meade, cuentas. que era José Antonio Meade, no lo pudo No, y vender. no solo MIT, porque Anaya es parte del de en cierta forma del proyecto de todas las reformas, estuvo involucrado en la mayoría. Y él mismo está echando tierra a ese mismo proyecto del que él fue En parte. ese sentido, Porque Anaya entiende que se tiene que deslindar de todo eso Claro, que claro. él no ha hecho. Pero bueno, Es el fraccionamiento del proyecto contrario al de AMLO. El proyecto de nación contrario al de AMLO está fraccionado. No tiene quien lo defienda. Y el que mejor sabe defenderlo, el que lo podría defender, no lo está haciendo. es que en ese sentido es imposible defender al otro proyecto con estos niveles de hartazgo ciudadano. Sí. El hartazgo ciudadano es tal que es imposible defender este proyecto. entonces, electoralmente, la estrategia de Andrés es Manuel perfecta. Perfecta. Electoralmente es perfecta. si Sí, estamos en elecciones, pues la estrategia tiene que ser electoral. sí, claro. La estrategia electoral de Andrés Manuel la quisiera Obama, la quisiera Donald Trump. Donald Trump quisiera su estrategia electoral. Es maravillosa. Bueno, yo creo que ninguno de los dos, pero yo nomás en relación a lo... Conclusiones, porque Conclusiones, ya nomás rapidito a lo que dijo Jaime del proyecto de 30 años. Yo creo que Andrés Manuel ha sido muy claro en lo de los 30 años. Ahí siempre ha sido un enfoque en lo económico. Para Andrés Manuel, la hecatombe o el origen de todo el problema económico se da a partir de lo que se conoce como el neoliberalismo a partir del 82. Ahí fue el problema. Esa palabra. 36 años. Todo sí, 36 años, todo lo relaciona con la pobreza, con la desigualdad y con la economía. Que es algo muy peligroso, ¿eh? Es cuando empieza, y se lo comenta Margarita, aunque no quisiera comentarla, pero se lo comenta que no criminaliza la pobreza. Y es algo que nadie más se lo comenta, y está criminalizando, como decía Margarita, está criminalizando a la pobreza completamente. O sea, todo el enfoque de la pobreza que tiene AMLO es que es el culpable de todos los males, de la corrupción, de la enfermedad, de la inseguridad, y él mismo en el debate lo comenta y no supo o no quiso contestar a lo que le dijo Margarita. Yo creo que hubiera sido mejor que en Mido a nadie le hicieran esos señalamientos. Por ahí sí porque ya vamos casi una hora aquí. Mira, en Reforma, un 48% de los encuestados dice que el debate no influyó en nada en la decisión que tomaron por la persona por la que votarían. 79% no cambió la posición que tenía por el candidato predilecto que tenían. 79% cree que el PRI debe irse. Eso es en parte una explicación muy importante de por qué MIT no sube. Ahora, el PRI ya se va. Los dos lo dicen, pero Anaya lo utiliza más. Ahora, fíjate. Tengo que puede hablar más palabras por minuto. Tanto Mitofsky como Parametría, como Reforma, y las Polo Polls, las encuestas de Oráculos y de Bloomberg, colocan ¿Cambió Oráculos? Sí, colocan en este orden a los candidatos, todas en este mismo orden. Andrés Manuel el primero, Anaya el segundo, mi tercero, Margarita cuarto, Bronco quinto. No ha cambiado. Pero Oráculos, ¿cuánto le da de porcentaje? Todas dan arriba de 40% Andrés Manuel, todas. No, pero Oráculos da porcentaje de probabilidad de ganar. Probabilidad de ganar le da a Andrés Manuel arriba de... Trae 99. Traía 99, lógicamente con la entrada de más candidatos y todos. Casi todos están dando arriba de 40, menos Parametría, ¿no? Parametría está dando 39 y 25. Él habla de probabilidades de que se cumpla. Si no mal recuerdo, le da arriba de 90. Andrés Manuel, todavía. Anaya y Mit tienen respectivamente en segundo y tercero arriba del 80%. Ojalá sea como bueno, es que ahí cambia porque en Estados Unidos es el colegio electoral el que... No, pero también la probabilidad que le daban de ganar a Hillary estaba alrededor del 90%. Digo, algo deben de saber de probabilidad en Las Vegas, ¿no? Ganó en el voto popular. Sí, claro. Pero bueno, fíjate, otro dato interesante.
Supuestamente Meade lo pusieron porque era el candidato inteligente, el candidato ciudadano, pero según la encuesta de Reforma, el más inteligente es Anaya y el segundo con 28% es Andrés Manuel López Obrador. 14% de los encuestados es el que cree que Meade es el más inteligente. O sea que no les ha salido ni siquiera la posición de ciudadano ni la posición de tecnócrata para posicionarlo. Y otra interesante. Mides el pipi ahorita cargando al PRI en la espalda. En Mitofsky todavía se le da una mayor probabilidad a mí de ganarle de quedar arriba perdón. Se le da una mayor probabilidad de los encuestados de que Meade gane a que gane Anaya. Y eso me llama la atención porque en Reforma tenemos una pregunta que se hace sobre si se cree que el gobierno interviene. Se le da un 61% de que sí está interviniendo, entonces yo podría poner sobre la mesa. Las personas que creen que Meade podría ganarle a Anaya, ¿será porque creen que está interviniendo el gobierno? Yo no sé si ustedes creen que está interviniendo el gobierno en la elección, son dos cosas. pero Son sí, dos cosas. sí es importante. Y otra, que de enero a marzo Meade y Anaya tenían una tendencia a la baja en expectativa de triunfo. Después de abril, para los dos suben. O sea que sí se derrumba esa idea de que Andrés Manuel es indiscutible. Sí, ahí son dos cosas. Sí. Una cosa es lo que el imaginario popular, claro que cree que el gobierno está interviniendo. Claro que el gobierno está interviniendo también. Eso es indiscutible. El gobierno está interviniendo. Que le pregunten a Anaya si no está interviniendo. Como investigaciones en fast track y ahora sí sacamos todo lo que hay de volar. Bueno, eso no se pasa para nadie. No es sorpresa. no, pero sí cabría la pregunta de si Meade lograría posicionarse en un segundo lugar gracias a la intervención del gobierno. Ese es el problema. No creo que la intervención del gobierno le dé para levantar a un candidato que está tan abajo. Si el gobierno fuera del PAN y el que estuviera ahí tan abajo fuera Meade, a Anaya, a lo mejor le daría, porque la intervención del gobierno es indiscutible y lo vemos en Baja, donde hay gente operando, parte del gobierno operando, haciendo encuestas y llenando datos y lo que tú quieras para el PAN. Y en otros lugares, en Sonora, hacer para el PRI y en la Ciudad de México hacer para el PRD. Y eso va a pasar en cualquier estado. No, pero eso no es sorpresa para nadie. A ver, hago una pausa. ¿Nos tienen una pregunta? Otra pregunta, Horacio Serrano nos dice, el discurso de AMLO ha sido en su mayoría sobre política y gobierno. Cuando se le cuestiona sobre términos económicos, nos dice que todo lo que se ahorrarán con el fin de la corrupción y reorientación del presupuesto será lo que utilizarán para programas estratégicos e inversión. Es decir, su propuesta económica se basa meramente en su estrategia de acabar con la corrupción, cosa que no tiene nada de certeza. Ustedes como economistas, ¿cuál creen que puede ser una estrategia económica realmente posible de Obrador? O si es que la hay, platícanos. Bueno, primero que nada, yo creo que es una pregunta bastante amplia para responderla en un debate. Mira, yo sobre el debate creo para que, empezar. lo único que podría hacer es repetir Breve. lo que ha dicho él brevemente, los Breve. precios de garantía, lo que sería la reactivación de las refinerías, porque ya sabemos que Andrés Manuel cree que el petróleo todavía debe seguir siendo lo que impulse la economía nacional, y prácticamente Lo que ves bien. los precios. No, eso es lo que yo he escuchado de parte de Andrés Manuel como propuestas que tendrían un impacto económico y obviamente financiar Propuestas, sí. inversión pública a partir de lo que se ahorre en... Pero sí, en ese sentido no entiendo. Y obviamente no entiendo, la parte fiscal donde ha prometido que no va no entiendo la pregunta Se refiere a que el discurso económico de Andrés Manuel es que con lo que se va a ahorrar con la corrupción, la economía. se va a invertir y va a reactivar la economía. ¿Lo ven factible ustedes? Y si no lo ven factible, Claro que cualquier ahorro serviría, ¿no? Pero no sabemos si van a ser 500. El mayor problema es que no es específico, es ambiguo y las cosas que ofrece no son en ningún sentido cuantificables. Todos sus propuestas económicas no están cuantificadas como un todo. Algunas están como la de los 500,000 millones. Pero yendo a un tema específico y obviando todo lo demás donde él promete que se lo va a gastar en otras cosas que ya no le cuadran las cuentas, ¿no? Digo, 500,000 millones, si de verdad pudieras gastar esos 500,000 millones de pesos, la mejor estrategia y una forma de impulsar la economía ahogándote es bajando la carga impositiva de los ciudadanos. Bajan la carga impositiva y que los ciudadanos gasten en lo que mejor quieran. Esa sería una manera de
de verdad, acabando con la corrupción, impulsar la economía. Y es una idea de AMLO, no es la idea de AMLO, pero existe la corrupción. Ha dicho que en la frontera va a bajar el en la IVA frontera. 8%. Es lo que ha dicho. Después de decir que no iba a bajar impuestos. Después de que dijo que no iba a subir. No iba a subir. No, también ha dicho que no iba a subir. Pero, digo, la viabilidad del proyecto de la deuda como impulsor de la economía es a muy largo plazo, porque no se va a eliminar esos 500,000 millones en el primer año. No, yo creo que no sabemos cuál es la cantidad que se podría ahorrar en corrupción. A lo mejor, supongamos que al final del sexenio se pueda lograr los 500,000 millones. Pero pues ya en un año no sería mucho. No es un tema, es parte de esta manipulación. Yo creo que ese tema sí nos da para un video completo de análisis sobre la plataforma y sobre las propuestas completas sobre AMLO. Quizá lo podríamos contrastar contra Anaya y Bit. De hecho, me gustaría que hiciéramos un video al respecto, quizá más que un debate en vivo, más un análisis resumido para que la gente lo pueda entender. A lo mejor nos podemos ir por bloques temáticos de cada candidato. Luego nos ponemos de acuerdo de eso. Espera, tenemos una pregunta. Nos comenta otra vez Avi GT que él cree que la estrategia que tiene que seguir MIT para el próximo debate es aprovechar la experiencia que tuvo como secretario de Relaciones Exteriores y pues dejar de tratar de que se tambalee AMLO. O sea, él cree que debería de enfocarse en su experiencia y no en hacer ver mal a AMLO. ¿Ustedes cómo creen que sea la próxima estrategia de MIT en el debate? Lucirse como tecnócrata hace lucir mal a AMLO. Ese es el problema. Yo creo que lo que mejor puede hacer a José Antonio Meade es políticas públicas y su concreto en los tecnócratas, sobre todo México en el mundo, donde vamos a hablar de comercio exterior, inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen organizado, seguridad de los migrantes. Claro, enfocarse en temas específicos, pero esos temas específicos y esas políticas públicas no venden al gran público. No vas a convencer a más que a un segmento minúsculo de la población, a las personas que de verdad saben, a las personas que entienden, y no es que no le convenga, es que tiene está en una posición muy complicada una para iniciativa muy compleja, porque se enfoca en lo que mejor sabe hacer y luce y nadie le presta atención. Es gris, completamente. Bueno, yo creo que esto va por el lado de ya lo que es lo último. ¿Qué podemos esperar del segundo debate? A mí aquí nada más también otra vez. Los resultados del segundo debate, según una encuesta de Parametría, vemos cómo el debate tuvo una influencia, o podríamos determinar que tuvo una influencia en la subida de Anaya. Anaya sube 5 puntos en preferencias, AMLO sube 1 punto y Meade baja 1 punto. Digo, es una encuesta, hay otras que lo ponen que baja marginalmente o sube marginalmente, pero tomando en cuenta esta encuesta, vemos cómo el debate sí tuvo un impacto al final y cómo Ricardo Anaya sí fue el vencedor al final del debate, o el que mejor provecho sacó. Yo pensé, una vez más, obviando lo del Bronco, yo pensé que el que iba a ir mejor en términos porcentuales era al Bronco, y el Bronco parece que se queda igual en los 2 puntitos que traía, sigue con 2 puntos, al que le va muy bien, porque es un aumento de 25 puntos porcentuales en términos pragmáticos. Es Ricardo Anaya, que sube 5 puntos, y nos demuestra que si la gente vio el debate, o el post-debate, o el debate del debate, o lo que le comentaron, o lo que tú quieras, sí favoreció, al menos en bastante medida, a Anaya, y hay que ver cómo nos va en el segundo y el tercer debate. ¿Qué podemos esperar? Entonces, breve, porque yo creo que si no hay algún error importante en lo que va de aquí al segundo debate, o en el mismo debate, si no logran hacer que nos haga Andrés Manuel, es decir, si no hay un acuerdo, ya sea previo al debate o que surja ahí mismo en el debate entre los candidatos, o solo entre Anaya y entre Meade, Andrés Manuel va a seguir donde mismo. Yo creo que el reto de Anaya ya no es solamente obtener puntos, sino que Andrés Manuel baje puntos. Si Andrés Manuel sigue con esos
más de 40 puntos que le tienen ahorita. ¿Lo ves las posible encuestas. que lo baje de alguna manera? Que lo va a quedar mal de alguna manera. Yo creo que pierda la única manera es que lo hagan enojar. Si no lo hacen enojar, no lo van a lograr, por más que Anaya se va más preparado que Andrés Manuel, por más que el MIT pueda demostrar que saben ese tema más que cualquier otro de los candidatos ahí. Yo creo que es que lo hagan enojar, ni siquiera que lo hagan ver como que no tiene problema. Entonces que tú lo hagan esperas que se la jueguen en el segundo debate. En caso de que no lo hagan enojar, ellos son los que van a perder, porque va a ser el clásico todos me echan un montón. Sí. Entonces se la van a jugar completamente al hacerlo enojar. Se la van a jugar a hacerlo enojar. ¿Crees que el pleito Anaya-Meade se vaya a hacer más ligero? Yo creo que, ataquen, yo creo que en ese debate, si las cosas siguen como están con el PRI, sí va a haber una tendencia más calmada entre ellos dos, y ahí va a ser ya el montón contra AMLO por las razones obvias de que es el puntero y que lo tiene que bajar para. ¿Tienes una pregunta? Un comentario de Eduardo Orozco, anda muy participativo en los comentarios. Se está tatuando. La pregunta es que si qué opina, ya sabemos que van a obviar a los candidatos independientes, pero a él le gustaría saber qué opinan de la estrategia del Bronco contra la corrupción. No sé si le quieran contestar o... Que vean el video desde el principio. ¿Cuál es Sí. cuál es la estrategia? Me abstengo. ¿Cuál es la estrategia? En El guantelete infinito y quitar las manos a todos. perdón, me perdí. ¿Qué estás? ¿De qué estamos hablando? de las conclusiones. ¿Qué podemos esperar para el segundo debate? Mira, así. Yo creo que sí va a haber una Estrategia y temas, ¿eh? Bueno, si nos vamos a los temas, AMLO es donde está más débil. Si en algo podía aprovechar, lucirse era en corrupción, impunidad, seguridad y violencia, que son unos temas que ha venido manejando desde hace mucho tiempo, donde puede atacar al gobierno y donde pues yo estoy alejado de esa estrategia de la mafia en el poder, del PRIAN, pero en los debates en comercio exterior, en México, en el mundo, AMLO tiene una ignorancia. Me hace que me van a querer linchar mañana a ciertas personas. Tiene ignorancia en México, en el mundo, no es su fuerte, no le interesa el mundo. Él lo dice, la mejor política exterior es la política interior. Él está enfocado en una política interior fuerte. En ese sentido es donde pudieran atacar más a AMLO. AMLO va a ir con la misma estrategia de no lincharse, de no vencerse. Yo a estas alturas creo casi imposible que logren bajar a AMLO mediante un debate. La única forma de que pueda caer AMLO es que alguien como Taibo o Vale, de las bases, alguien así salga con un escándalo muy fuerte. De otra más manera, fuerte que mandar a fusilar gente, que sugerir alguien más expropiar cercano, y fusilar gente. Yo creo que tendría que ser un escándalo de corrupción y muy fuerte. muy fuerte, altos sí. niveles. Alto, sí. De otra manera, yo creo que vayamos acostumbrándonos a decir No hay pan, quiero ser fila. señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo veo muy complicado. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta para terminar? Otro comentario de Avi. AMLO no contesta porque no quiere arriesgarse a ganar o bajar puntos. Solo necesita mantener las encuestas como están para parecer el más fuerte. Completamente de acuerdo. Pero no solo es para parecer, lo es. Y sí. Y AMLO no contesta porque No necesita. no puede contestar, porque no necesita. Pues digo, yo miré la entrevista en tercer grado, y en tercer grado, una semana y media le contestó a Anaya. Le dijo, los niveles de violencia en la Ciudad de México no subieron lo que tú dices. Sí contesta. Tarda en cavilar la respuesta adecuada, pero contesta. Y a veces. Pues tarda, pues digo, también Además, la contrarrespuesta del equipo de Anaya fue el Pues día siguiente. acabándose el debate, subí un video diciendo que le hubiera querido contestar a Naya. Entonces, sí, pero no, digo, tarda. Digo, A la vez, no usa su tiempo en el debate. sí, A no, la vez de que dice es la que cuestión. no le alcanzó el tiempo, no lo usa. Los 67 años pesan, y pesan mucho, y van a pesar más los 73 cuando salga. Nos va a pesar a él y a nosotros. Bueno, yo creo que con esto podemos concluir el debate y esta mesa. Si no hay ninguna pregunta interesante en este momento, ¿no la hay? ¿No? Ok. Entonces los esperamos el domingo 20. El domingo siguiente, ¿no? El domingo. El domingo siguiente vamos a hablar sobre propuestas económicas de los 3 candidatos. Esperamos, de los que, porque nosotros vamos a obviar.
esperamos tener a otro participante. Ojalá pueda asistir. Carlos Hernández, te extrañamos. Hay un comentario de Eduardo Orozco, parecido al que hicimos hace rato. ¿También estás invitado? Está diciendo que es un buen ejercicio democrático el que están realizando los tres Sí. panelistas, pero Falta la cháchara. le gustaría que invitaran a alguien que no fuera economista, que se integrara al panel y diera su... Vamos a invitar otra vez a Carlos Hernández. ¿Estás invitado estudiante de Derecho. públicamente? Públicamente. Eduardo Orozco está retado públicamente a venir a debatir. Cualquier persona que más quisiera asistir está invitada. Nos gustaría, aquí como han visto, sin ser subjetivos, tenemos ciertas fobias hacia el candidato de Morena. Si algún defensor del candidato de Morena quisiera asistir, es bienvenido. Salomón, a Michel Sánchez. Oye, yo creo que hubiera sido muy bueno que cada quien expresara su postura, ¿no? Al inicio de la mesa. O sea, Era un poco complicado pasar por... ¡Ya, córtale! El domingo sí. Digo, la gente que nos conoce nuestras filias y nuestras fobias. Nadie nos conoce. Tú me conoces y me conoces. Nos vemos la próxima semana. Gracias. No hay micro para calentarle el café a Jaime. Se me enfrió el café, no sé si... se me calentó el café, no sé si me puedes ayudar con un poquito más. Seguimos al aire.